¿Qué verdad sigues callando para no incomodar? ¿Qué límite sabes que necesitas poner, pero todavía se queda atrapado en tu garganta? ¿En qué lugar estás suavizando lo que piensas, explicándote demasiado o midiendo tus palabras para seguir siendo aceptada? La buena chica está llena de palabras no dichas. La respuesta que nos tragamos, la protesta que se convirtió en comprensión, el no que se quedó dentro mientras nuestra boca decía que sí, la verdad que fuimos aplazando para no crear conflicto, y toda esa fuerza que hemos tenido que contener para seguir siendo buena no ha desaparecido. Sigue ahí, en la garganta, en la mandíbula, en el pecho, en la rabia, en el estómago, en el deseo, en una parte de ella, de la buena chica, de nosotras, que lleva mucho tiempo esperando poder decir, yo soy, esto me importa, así, conmigo, no. Esta es mi voz. Soy Eva Llera, psicóloga, psicoterapeuta y creadora de Mujer Gallática. Y este es el tercer episodio de la trilogía La buena chica, la rabia y la voz. En el primero hablamos del agotamiento de llevar años adaptándonos para ser queridas. En el segundo entramos en la rabia que aprendimos a tragarnos. Y hoy vamos a dar un paso más. Vamos a ver cómo esa rabia puede devolvernos palabra, límite, presencia, dirección y un lugar propio. Porque hay momentos en los que callarnos se convierte en una forma de traicionarnos. Y hay una voz dentro de ti que quizá ya está cansada de esperar. Aleluya. Bienvenida a Voces Internas, una morada para mujeres conscientes, sensibles y valientes. Aquí damos voz a nuestras partes más íntimas, especialmente aquellas que han sido heridas o silenciadas, para que puedas reconocerte y habitarte por dentro. Este es un viaje interior de interconexión, sanación y transformación, porque sanando tú, sanamos todas, y sanando nosotras, sanamos la tierra. Por y para nuestro mayor bien y el de todos los seres sintientes. Que comience esta aventura hacia lo más profundo de tu ser. Open up and fly. En el episodio anterior vimos cómo la rabia intenta proteger algo valioso. Nuestra dignidad, nuestro cuerpo, nuestro tiempo, nuestra libertad, nuestra sensibilidad, nuestro derecho a decidir. Vimos también que cuando esa fuerza no puede encontrar cauce, puede quedar atrapada en el cuerpo, convertirse en resentimiento, dirigirse contra nosotras o salir tarde y de una forma que ya no corresponde únicamente a lo que está ocurriendo en ese momento. Pero la historia no termina cuando reconocemos la rabia. Reconocerla abre una puerta. Después necesitamos escuchar qué verdad lleva dentro y encontrar una forma de expresarla, de canalizarla. Y ahí aparece la voz. Cuando hablo de recuperar la voz, no me estoy refiriendo a hablar más o a expresarnos mucho o a decir todo lo que pensamos. Podemos hablar mucho y seguir lejos de nuestra voz auténtica. Podemos explicar perfectamente lo que nos ocurre, analizar la conducta de todo el mundo, comprender las heridas de quienes nos rodean y seguir sin pronunciar la frase que corresponde a nuestra experiencia. Podemos ser terapeutas, educadoras, acompañantes, madres, creadoras, mujeres con una gran capacidad de palabra y seguir callando allí donde más nos jugamos. Quizá acompañas a otras mujeres a poner límites, pero respondes a mensajes de trabajo a cualquier hora porque te cuesta proteger tu propio tiempo. Quizá sabes explicar con mucha claridad las dinámicas de abuso de poder, pero dentro de un grupo espiritual, terapéutico o alternativo, percibes algo que te inquieta y dudas de ti. Temes ser la conflictiva, la negativa, la que rompe la armonía de un espacio supuestamente consciente. Quizá tienes un proyecto creativo, una mirada propia, algo importante que ofrecer, pero miras tanto tus palabras, te corriges tanto para que nadie se moleste que cuando finalmente las compartes apenas queda en ellas la fuerza que te hizo querer hablar. O quizás comprendes tan bien la historia de tu pareja, de tu madre, de tu padre, de tus hijos, que siempre encuentras una razón para explicar lo que hacen.
Mientras tanto, tu experiencia queda esperando una frase sencilla. Esto me ha dolido, esto no me parece justo, o necesito esto, o necesito otra cosa. Tener palabras no equivale necesariamente a tener voz. La voz aparece cuando lo que decimos nace de una vida que estamos habitando, cuando cuerpo, emoción, percepción, corazón y palabra empiezan a corresponderse. Perdemos la confianza en nuestra voz cuando dejamos de habitarnos. Y como buenas chicas, esa parte de nosotras que aprendió muy pronto a mirar hacia afuera antes de mirar hacia adentro. Aprendió a observar el rostro de los demás, a anticipar sus reacciones, a medir cuánto podía decir, a calcular cuánto espacio podía ocupar, a reconocer qué versión de sí misma recibía aprobación y qué expresiones podían poner en riesgo el vínculo, como su rabia, su intensidad, su diferencia, su deseo, su límite, su verdad. Y cuando vivimos demasiado tiempo orientadas hacia esa mirada ajena, empezamos a perder organicidad. Nos alejamos del ritmo de nuestro cuerpo, de la espontaneidad, del asombro, del juego y de esa percepción íntima que sabe cuándo algo nos expande y cuándo algo nos contrae. La herida empieza a organizar la energía vital alrededor del miedo, de la vergüenza, de la culpa, de la comparación, del control y de la necesidad de reconocimiento. Entonces podemos presentarnos al mundo, crear, hablar, enseñar o cuidar, pero hacerlo desde una identidad destinada a sostener una imagen antes que a sostenernos a nosotras mismas, a nuestra propia presencia. Podemos ocupar un escenario sin habitar plenamente aquello que ofrecemos, y la palabra comienza a buscar validación. ¿Les gustará? ¿Me habré pasado? ¿Habré sido demasiado intensa? ¿Pensarán que soy egoísta? ¿Dejarán de quererme? ¿Me excluirán? ¿Perderé mi lugar? La voz, la auténtica voz, queda así atrapada entre dos fuerzas. Una sabe lo que siente, otra intenta seguir siendo aceptable. Una parte quiere nombrar y otra corrige la frase antes de que pueda nacer. Una parte quiere decir basta. Otra teme lo que puede ocurrir si deja de ser mujer comprensiva, disponible y poco problemática. Por eso, recuperar la voz requiere volver a habitar el primer territorio desde el que nuestra vida encuentra su guía de expresión, el cuerpo. Antes de hablar, necesitamos escuchar. Antes de actuar, necesitamos sentir. Antes de salir al mundo con una palabra, con nuestra voz, permitir que la experiencia encuentre un lugar dentro de nosotras. La emoción profundamente sentida en el cuerpo es una puerta de descenso. Nos lleva hacia aquello que quedó silenciado, interrumpido o apartado para poder adaptarnos. Cada experiencia que emerge necesita encontrar un cuerpo capaz de recibirla, de sentirla y sostenerla. Necesita un hogar dentro de la totalidad de nuestra experiencia. Porque hay cosas que comprendimos mentalmente hace años y que nuestro cuerpo todavía está intentando completar. La respuesta que tuvimos que frenar, el movimiento de apartarnos que no pudimos realizar, el llanto que contuvimos, la protesta que no verbalizamos, el deseo que no encontró permiso, la creatividad que aprendió a esconderse para preservar el vínculo y la pertenencia, la ternura que esperó una acogida que no llegó, el dolor que permaneció silencioso esperando el momento de ser recibido. Todo eso de alguna forma sigue vivo, vivo en la respiración, en los gestos, en nuestro sistema nervioso, en la mandíbula que se tensa, en la garganta que se cierra, en las tripas que se revuelven, en las emociones, en los sueños, en las imágenes que aparecen cuando dejamos de exigirnos respuestas inmediatas. Por eso, una voz verdadera necesita tiempo de gestación. Paloma Todd, la que yo considero mi maestra, una maestra de la palabra y de la voz, utiliza una imagen que me parece profundamente bella y precisa. Nuestra voz necesita gestarse en el útero íntimo de nuestro ser antes de encontrar y habitar un escenario. Hay una sabiduría que madura lentamente en el silencio.
algo que todavía no tiene palabras, pero ya está moviéndose dentro. Forzarlo a hablar demasiado pronto puede convertirlo en una consigna, una explicación mental o una respuesta que todavía no contiene toda nuestra experiencia o nuestra verdad. La escucha sentida abre otro camino. Nos permite acercarnos al nudo en la garganta, al calor del pecho, a la presión en el estómago y preguntar, ¿qué hay aquí? ¿Qué necesita ser escuchado? ¿Qué verdad lleva tanto tiempo esperando? Y esperar y darle espacio, sin empujarnos, sin corregir lo que aparece, sin juzgarlo, sin convertir también la voz en una nueva exigencia. La experiencia necesita ser habitada y metabolizada corporalmente antes de convertirse en palabra verdadera, en acción verdadera, en dirección con sentido. Lo que desciende hasta las profundidades de nuestra experiencia puede ascender después transformando la palabra, el límite, la decisión, la creación y la presencia. Y este proceso también trae duelo. El duelo abre un espacio para que nazca esa nueva palabra. El duelo por todas las veces que no pudimos defendernos, por la niña que aprendió a callarse para conservar el amor, por las relaciones en las que nuestra palabra no encontró recepción, por las partes de nosotras que quedaron fuera de la vida que construimos, por todo lo que no pudo desplegarse plenamente. El duelo es un acto de amor que ofrece un lugar a las experiencias que quedaron suspendidas en nuestra memoria, en nuestro cuerpo. Cuando algo puede ser sentido, llorado y reconocido, deja de reclamar eternamente desde el mismo punto. La energía retenida empieza a recuperar movimiento. Como la tierra recibe las hojas secas y las transforma en humus fértil, nuestra vida puede recibir las memorias, las lágrimas y las despedidas y convertirlas en alimento para una expresión nueva. Nada se precipita. La transformación tiene su propio ritmo orgánico. Y en ese espacio que se abre después del duelo, algo vuelve a circular. El eros, la fuerza que nos vincula a la vida, la creatividad, el deseo, la capacidad de encontrarnos con el mundo. Debajo de la rabia no solamente hay dolor, hay algo que quiere vivir. Tal vez llevas años enfadada porque tu trabajo ocupa toda tu energía y no deja espacio para que la obra que deseas crear salga a la luz. Tal vez te irrita estar disponible para todo el mundo porque una parte de ti necesita descanso, silencio, placer o tiempo propio. Tal vez tu malestar dentro de una relación está señalándote un deseo de reciprocidad, de intimidad o de libertad que ya no acepta seguir siendo reducido. La rabia señala la interrupción, el deseo muestra la dirección y la voz puede convertirse en el cauce por el que esa vida interrumpida vuelve a expresarse. Pasamos de la palabra que busca aprobación a la voz encarnada. Una voz encarnada nace de una historia vivida, sentida, metabolizada. Puede recibir mirada, reconocimiento e incluso aplausos sin perder la fuente que la nutre ni las raíces que la sostienen. La palabra deja de pedir continuamente que alguien confirme nuestro valor y empieza a transmitir presencia. Ya no necesito que estés de acuerdo conmigo para reconocer lo que siento. Puedo escuchar tu experiencia sin abandonar la mía. Puedo revisar mi percepción sin desautorizarme de entrada. Puedo equivocarme y seguir teniendo derecho a hablar. Puedo expresarme sin construir un personaje destinado a gustar. Y aquí aparece una diferencia importante entre exposición y presencia. Una mujer puede mostrarse mucho y seguir escondida detrás de una imagen. Y otra puede pronunciar una sola frase con el cuerpo presente y la palabra entera y cambiar la dirección de una relación. La voz encarnada tiene peso porque la mujer está dentro de lo que dice. No habla únicamente desde una idea, habla desde una experiencia que ha sentido, que ha escuchado, desde un cuerpo que reconoce, desde un corazón que sabe que quiere proteger, desde una historia que empieza a integrarse. Entonces,
cuerpo, emoción, percepción, palabra y acción recuperan su relación. Eso es coherencia sentida. Y nos autorizamos a nombrar. Llega un momento en el que la voz gestada desde dentro necesita salir, necesita aire, necesita palabra, necesita ocupar un lugar en el mundo. Y entonces muchas veces aparece otra dificultad: esperar permiso, esperar que alguien nos confirme que tenemos derecho a sentir lo que sentimos, que nuestra lectura es correcta, que nuestra propuesta tiene valor, que podemos cobrar por nuestro trabajo, que podemos decir que no, que podemos hablar de aquello que vemos, que podemos presentarnos con nuestra singularidad y nuestra diferencia. Recuperar la voz requiere autoautorización. Autoautorizarse es ocupar un lugar y nombrar desde la fidelidad a la propia experiencia, sin colocarnos por encima de otras personas y sin entregarles nuestra autoridad interna. Es poder decir: yo soy, existo, valgo, esto es lo que veo, esto es lo que siento, esto es lo que tengo que decir, esta es mi voz, esta es mi palabra. Quizá eres terapeuta, psicóloga, educadora o acompañante y sabes que hay algo en tu manera de trabajar que no encaja en los modelos establecidos. Algo nacido de tu propia experiencia, de tu sensibilidad y de años de atravesar tus propias heridas. Pero continúas esperando sentirte suficientemente preparada, reconocida o legitimada para nombrarlo. Quizá eres artista o creadora y percibes con claridad lo que tu obra quiere decir, pero temes que resulte demasiado incómoda, demasiado espiritual, política, corporal, salvaje o difícil de clasificar. Quizá participas de alguna manera en una comunidad alternativa y descubres que también allí hay jerarquías, silencios, abusos de poder y exigencias de obediencia disfrazadas de amor, evolución o de conciencia. ¿Lo ves? ¿Lo sientes? Pero una parte de ti todavía teme el exilio que puede llegar cuando alguien pone palabras a lo que el grupo está negando. Autoautorizarse puede significar hablar, sí, pero también puede significar marcharte, retirar tu energía, dejar de justificar, crear otra forma, elegir tu propio guión. Somos muchas las brujas modernas. La bruja que ha vivido en los márgenes de los espacios establecidos, la que fue perseguida por su medicina, por su sabiduría, por su palabra, por su fuerza, por su autonomía y por su verdad. Esa historia no pertenece solamente al pasado. La bruja moderna continúa siendo señalada cuando presenta su diferencia, cuando se aparta de los guiones establecidos, cuando nombra una dinámica de poder, cuando confía en su percepción y cuando deja de pedir permiso para existir. Su herejía, nuestra herejía, consiste en desobedecer los programas de domesticación que enseñaron a las mujeres a callar, a agradar, a no hacer ruido y a mantener la armonía a cualquier precio. Porque la buena chica en nosotras ha vivido dentro de un contrato de buena conducta, de diplomacia, de complacencia, de pertenencia. Puedes quedarte aquí si no incomodas demasiado. Puedes hablar, pero si suavizas tu verdad. Puedes tener poder, pero si no cuestionas el poder de quienes ya lo ocupan. Puedes ser diferente, siempre que tu diferencia resulte bella, decorativa y en realidad no transforme nada. Romper ese contrato puede hacernos sentir desobedientes dentro de nuestra propia narrativa. La mujer que siempre medió en la familia empieza a decir que ya no va a traducir, justificar y reparar los conflictos de todos. La terapeuta que respondía fuera de horario comunica sus condiciones y deja de compensar con disponibilidad ilimitada el miedo a no ser suficientemente buena. La creadora publica el mensaje con la fuerza con la que nació, sin tener que rebajarlo hasta hacerlo irreconocible. La mujer que percibe una invasión en un espacio aparentemente consciente deja de dudar automáticamente de sí misma y pregunta o señala o se retira. Todo esto puede tener consecuencias. Sí, podemos ser juzgadas, señaladas, malinterpretadas.
Podemos perder una pertenencia organizada alrededor de nuestro silencio. Y aún así, llega un momento en el que callarnos tiene un precio mayor. Nos alejamos de nuestra propia integridad. Hay una imagen muy potente para representar este momento. Es una imagen que viene del mito de Inanna, del mito de descenso de Inanna al inframundo. Inanna, la reina del cielo, desciende al inframundo, atraviesa la muerte y recupera sus poderes. Cuando vuelve, cuando regresa, encuentra a su esposo sentado en su trono, como si su descenso, su muerte y su transformación no hubieran ocurrido. Su experiencia ha quedado invisibilizada y para volver a ocupar su lugar tiene que reconocer que está sentado en su lugar. Esta imagen nos puede dejar ciertas preguntas o reflexiones importantes. ¿Qué ocupa hoy tu trono? ¿A quién has entregado el poder de no mirarte, no reconocerte, de no validar tu sentimiento y tu palabra? ¿Qué mandato, qué miedo, qué vínculo, autoridad o necesidad de aprobación continúa gobernando tu vida? ¿Qué parte de ti sigue tratando como insignificante o minimizando todo lo que has atravesado y comprendido? ¿Qué lugar cediste y ya no estás siendo honrado ni cuidado como merece? Recuperar la voz es recuperar ese lugar propio, es volver a sentarte en tu trono, volver a sentarte en tu vida, dejar de colocar tu criterio siempre por debajo del criterio ajeno, reconocer que tu experiencia tiene valor y permitir que lo vivido, lo que tú hayas vivido, transforme de verdad la manera en la que eliges, te vinculas y actúas. Pero toda iniciación pide algo a cambio. Quizás es una identidad que tiene que morir en ti. La mujer que siempre comprende o esa parte que nunca quiere decepcionar, la que mantiene unida a la familia, la que está siempre disponible para todo el mundo, la que necesita caer bien para sentirse segura, la que espera que alguien venga a reconocer su valor antes de ocuparlo. Toda voz verdadera mueve algo. A veces cambia una relación, a veces rompe un acuerdo de complacencia, a veces nos obliga a dejar de ser esa mujer que otras personas esperan que seamos. Algo necesita perder su lugar para que algo más íntegro pueda ocuparlo. Y entonces, y aquí, podemos volver a reconectar con la rabia, no solamente como una emoción contenida, sino como esa fuerza. La rabia es una emoción que tiene mucha fuerza, que nos lleva hacia el movimiento. Esa fuerza como discernimiento, como capacidad de afirmación, como una ferocidad protectora. Hay una parte de nosotras que todavía puede reconocer cuando algo es intolerable, antes de que la costumbre se convierta en ese paisaje habitual, antes de que la comprensión borre o minimice la gravedad, antes de que la necesidad de pertenecer nos haga colaborar con aquello que vulnera la vida. Tu sensibilidad, la sensibilidad auténtica, no nos vuelve únicamente receptivas al dolor. Despierta también esa fuerza capaz de proteger aquello que ama, la misma fuerza con la que una madre protege a su cría, con la que la manada rodea a sus miembros más vulnerables, con la que un animal se interpone ante el peligro y aquello que necesita custodiar. La ferocidad no es violencia indiscriminada, es una fuerza orgánica que reconoce que algo valioso está siendo vulnerado, que está en peligro y actúa para protegerlo. La ferocidad de nuestra voz puede decir, esto es intolerable. Así, conmigo, no. No me gusta esta forma. Necesito que me trates de otra manera. Este es mi límite. Hasta aquí. Quizá alguien vuelva a cambiar las condiciones de un acuerdo contando con que tú te adaptarás. Tu voz puede dejar de explicar durante 20 minutos por qué te resulta difícil y simplemente esto no es lo que acordamos y no voy a aceptarlo. Quizá en tu familia se espera que seas tú quien cuide, quien llame, quien organice, quien sostenga, porque siempre lo has hecho. Tu voz puede decir, esta responsabilidad tiene que repartirse. Yo ya no voy a asumirla sola.
Quizá una persona a la que acompañas profesionalmente invade repetidamente tu tiempo. Poner un encuadre claro también protege el vínculo y la calidad de tu trabajo. Y quizá en una comunidad alguien utiliza su posición, su carisma, su conocimiento para desacreditar las percepciones de otras personas. Poner voz puede consistir en hacer una pregunta incómoda, apoyar a quien está siendo silenciada, pedir transparencia o dejar de prestar tu presencia a esa dinámica. La rabia así se canaliza, encuentra una dirección, se convierte en palabra, la palabra se convierte en límite, el límite modifica una acción, una relación o una estructura. En el episodio anterior hablábamos de los dos extremos que conocemos bien nos callamos o bien explotamos, o bien nos sometemos o bien dominamos. La voz encarnada abre un camino entre ambos. Escucha la rabia sin entregarte automáticamente a la dirección de la conducta. Distingue la emoción, el impulso y la acción. Sostiene la intensidad suficiente para que la fuerza se convierta en una respuesta consciente y proporcionada. Tal vez la voz necesita una frase clara, una conversación que preparas, o una carta, o un no, o pedir ayuda, o asesoramiento, o protección. Tal vez necesitas abandonar una situación en la que seguir hablando ya no modifica nada. La voz no tiene una forma única. Su coherencia depende de que la palabra y la acción correspondan a lo que realmente está ocurriendo, se correspondan con tu experiencia interna. Hay situaciones en las que hablar directamente es posible, pero hay otras en las que la diferencia de poder, el riesgo de violencia, la dependencia económica o una historia traumática que exige apoyo y estrategia no nos dan la voz. Y entonces puede ser útil adquirir los recursos para protegerla. Buscar ayuda, informarnos, prepararnos, construir alianzas, encontrar un lugar seguro desde el que nombrar, porque tu cuerpo, tu energía, tu tiempo, tu espacio son territorios muy valiosos y puedes aprender a que tu voz forme parte de la manera en que aprendemos a custodiarlos. Los límites que necesitamos son límites que nacen desde el corazón, desde un corazón encarnado, con raíces, un corazón relacionado con el cuerpo, con la dignidad, con la sensibilidad y con la vida concreta que tienes, que vives. El amor encarnado sabe apreciar, agradecer y cuidar, y también sabe indignarse para confrontar, para detener, para decir que no, para proteger. La protección también es una expresión de amor. Ese amor propio, feroz, no consiste en colocarnos por encima ni en el centro, ni imponer nuestra verdad. Consiste en dejar de abandonarnos, de abandonar aquello que en nosotras necesita cuidado, respeto y defensa. Puedo amar, puedo amarte y decirte que esto me hace daño. Puedo comprender tu historia y pedirte responsabilidad. Puedo reconocer tu libertad y proteger mi límite. Puedo escuchar tu verdad sin renunciar a la mía. Puedo cuidar un vínculo y dejar de sostener la forma concreta que lo está destruyendo. Ternura, verdad, rabia y límite no son fuerzas enemigas. Pueden formar parte de un mismo corazón capaz de amar sin desaparecer. Pero la voz no solo es para decir que no o para poner límites. Recuperar la voz también es recuperar la capacidad de decir sí, sí a lo que deseas, sí a lo que quiere crearse a través de ti, sí a lo que necesitas, sí a una forma de vivir que todavía igual no sabes organizar del todo, pero que reconoces que es más verdadera. Porque la buena chica, esa parte de nosotras, no solo aprendió a contener la rabia, también aprendió a desconfiar, a minimizar o a negar su propio deseo, a considerarlo como excesivo, imprudente, egoísta o incompatible con las necesidades de quienes la rodean. Por eso recuperar la voz también es decir, quiero tiempo para mí, quiero crear esto, quiero cobrar justamente por mi trabajo. Quiero una relación en la que también pueda recibir. Quiero mostrarme, quiero descansar,
Quiero vivir de otra manera. El eros es esa fuerza vital que nos vincula a la vida y que orienta la creatividad, el deseo, nuestra capacidad de vínculo, de encuentro. Cuando la palabra deja de organizarse alrededor de la herida, el eros recupera su cauce. Nuestra voz deja de limitarse a defendernos de lo que reduce o amenaza nuestra vida y empieza también a participar en la creación de aquello que la amplía. Recuperar el trono, entonces, la corona y los poderes propios trae responsabilidad. También nos trae preguntas y colocarnos con respecto a lo colectivo, a lo social. Damos un paso más allá. La pregunta ya no es únicamente ¿cómo consigo que se escuche mi voz? La pregunta también es ¿a favor de quién voy a ponerla? ¿Qué voy a proteger? ¿Qué voy a crear? ¿Qué voy a dejar de normalizar? ¿Qué tipo de relaciones, de espacios, de comunidades quiero ayudar a construir? La voz recuperada puede ponerse al servicio de la propia integridad, pero también de la de otra mujer, de la de un niño o niña, de una comunidad, de la tierra, de aquello que necesita ser defendido para que la vida conserve su diversidad, su dignidad, su evolución, nuestro futuro. Hay silencios que forman parte de la gestación y hay silencios que permiten que el abuso, la injusticia o la violencia continúen operando en nuestro sistema. La sensibilidad necesita conservar su capacidad de conmoverse y la conmoción necesita, en algunos momentos, convertirse en respuesta. No todas estamos llamadas a adoptar una posición pública ni a convertirnos en activista. La responsabilidad empieza en tu propia vida, en la forma en que tratamos nuestro cuerpo, en cómo ejercemos nuestra profesión, en lo que enseñamos a nuestras hijas e hijos, en las dinámicas que dejamos de sostener, en la manera en que usamos nuestros espacios, nuestra influencia, en la voz que prestamos a quien está siendo silenciada, en la comunidad que construimos, en la obra que nos atrevemos a ofrecer. Una transformación personal cambia el campo cuando modifica nuestra manera de hablar, de elegir, de vincularnos, de crear, de poner límites y de proteger la vida. Quiero proponerte, por último, una pequeña pausa para escuchar tu voz. Si puedes, para un momento, siente tu cuerpo, siente el apoyo de tu cuerpo, quizás en tus pies, en tus piernas, siente el peso, la respiración, el contacto de los pies con el suelo y deja que aparezca una situación concreta de tu vida en la que sabes que algo necesita ser nombrado. Puede ser una conversación pendiente, puede ser un límite, puede ser una petición, una decisión, algo que quieres dejar de aceptar o algo que deseas y todavía no te has permitido reconocerlo plenamente. No busques la situación más grande, deja que aparezca lo que ahora esté vivo y observa qué ocurre en tu cuerpo cuando te acercas a ella, cuando la sientes. ¿Dónde la sientes? ¿Dónde sientes la fuerza en tu cuerpo? ¿En la garganta? ¿En el pecho? ¿En el estómago? ¿En el vientre? ¿Qué emoción la acompaña? ¿Hay alguna sensación de rabia, de fuego, de querer proteger quizá tu dignidad?
tu tiempo, tu sensibilidad, tu deseo, tu obra, tu derecho a ocupar un lugar. Ahora escucha, mira, siente. ¿Qué parte de ti teme poner la voz? ¿Qué teme perder? ¿Seguridad? ¿Amor? ¿Reconocimiento? No necesitas expulsar esa parte. También intentó protegerte. Puedes reconocer su miedo y a la vez escuchar la voz más profunda que está intentando nacer. Completa interiormente esta frase. La verdad que necesito nombrar es... y deja que llegue con sus propias palabras. La verdad que necesito nombrar es... y después, una forma concreta de honrar esta verdad sería tal vez hablar, pedir, decir que no, esperar antes de responder, darte un tiempo, un espacio, buscar apoyo. Permite que tu voz encuentre una frase posible, una manera de expresar que tu cuerpo pueda habitar. Una frase quizás que contenga verdad y también dirección. Como por ejemplo, esto me ha dolido. No voy a seguir haciéndome cargo de esto sola. No estoy de acuerdo. Esto es importante para mí. O necesito tiempo para responder. Respira un momento con esta frase. Y siente cómo sería permitir que tuviera un lugar, una expresión en tu vida. Estamos cansadas de ser la buena chica, que aprendimos a preservar los vínculos tragándonos demasiadas cosas. Pero debajo de ese programa, de esa adaptación, continúan vivas nuestra rabia, nuestra sensibilidad, nuestro deseo, nuestra creatividad, nuestra dignidad y nuestra voz. Recuperar la voz comienza por volver a habitarnos, por escuchar la experiencia que quedó suspendida, por darle un lugar en el cuerpo, por atravesar esos duelos que necesitamos y por permitir que ese eros, ese deseo, vuelva a circular y dejar que eso que desciende hasta nuestras profundidades ascienda transformado en verdad. Y así llega la autoautorización, el momento de nombrar, de ocupar nuestro lugar, de romper los contratos de complacencia y de recuperar nuestro trono, ese que habíamos cedido, de aceptar que nuestra voz verdadera puede decepcionar, incomodar y transformar las relaciones que se sostenían sobre nuestro silencio o nuestra propia traición. La rabia nos devuelve la fuerza, la ferocidad para hacerlo, esa ferocidad protectora, en la voz que dice, yo también cuento. Esto me importa. Así, no. Esto necesita cambiar. Pero también esa voz que dice, deseo esto. Esto es lo que quiero crear. Esta es la vida que quiere expresarse a través de mí. Las brujas modernas podemos hablar con esa voz nacida de la sabiduría de nuestro cuerpo, de nuestro sentir,
de haber atravesado nuestras historias, nuestros miedos, de tener autonomía de criterio y de un amor propio feroz. Una voz que nace de nuestro corazón encarnado, con raíces. Cada vez que tu cuerpo, tu emoción, el corazón, la palabra y la acción resuenan, recuperas una parte de tu coherencia, de tu integridad y de tu poder. Gracias por acompañarme en esta trilogía sobre la buena chica, la rabia y la voz. Y gracias especialmente por dar espacio y querer escuchar tu propia voz. Nos encontramos en el próximo episodio de Voces Internas.